Deportes. Política. Economía. Internacionales. Ciencia. Cultura. Salud. Medio ambiente. Temas de actualidad. Relieves. Ayer fue noticia. Hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. La contaminación atmosférica se ha convertido en un serio problema para la Ciudad de México y los estados que integran la megalópolis: Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México, sobre todo en época de calor. Basta con recordar las medidas que las autoridades implementaron en los últimos años para reducirla. Las medidas aplicadas son: doble hoy no circula, nueva norma de verificación vehicular, la aplicación llamada Aire, multas a empresas contaminantes y la herramienta Pronóstico de Calidad del Aire para la Ciudad de México. Sin embargo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis advirtió que debido a las condiciones especiales climatológicas que se esperan para los próximos meses, este año podría ser peor en materia de contaminación que en el 2016 y 2017. Una de las medidas que tomó el gobierno de la Ciudad de México fue la suspensión de la verificación vehicular durante el primer semestre del 2018 para que se revisen las concesiones de los verificentros y se agilice su óptimo desarrollo. Así lo explicó la secretaria del Medio Ambiente capitalina, Tania Müller. A partir del 31 de diciembre de este año se vencen todas las concesiones de los verificentros. Justamente por eso, en marzo emitimos una nueva convocatoria, en donde en esa convocatoria queda establecido que el funcionamiento de los verificentros será a partir del 1 de julio del 2018. Entonces, el aviso que hoy se publica en la Gaceta, en donde se notifica que durante el primer semestre del 2018 habrá una prórroga en la vigencia de los hologramas 0, 1 y 2, así como para los hologramas doble 0 que vencen en el primer semestre de 2018. Para el doctor Agustín Torres, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, las medidas que se tomen para controlar los contaminantes son importantes, pero se dejan de lado aspectos como los camiones de carga que entran a la ciudad, quienes no verifican y son altamente contaminantes. En principio consideramos que, finalmente cualquier medida que tenga que ver con hacia el control de las emisiones nos parece buena. Lo que sí no nos queda muy claro es la forma en que están tratando de hacer restricciones sobre niveles de emisión que pensamos que ya estaba más que suficiente para tener un buen resultado. Lo que siempre hemos objetado es que se está apretando mucho hacia el control vehicular, hacia automóviles, pero el principal problema que tenemos de emisiones contaminantes, que son los camiones de carga y camiones como diésel, esos están laxos, ahí prácticamente no hay control de emisión. Entonces, veo muy desbalanceada la forma en que se está aplicando esta medida. El doctor Agustín Torres señaló que se debe pensar en temas como la inmovilidad en la ciudad, pues los últimos años se han visto afectada por las medidas gubernamentales. Hay que reconocer que sí, efectivamente ya el crecimiento vehicular estamos en crisis, hay que decirla con las palabras. Hay muchos vehículos en circulación. Obviamente que ustedes, nosotros, en mi casa, lo que decimos es que no hay manera de que nos podamos mover si no es en nuestro propio automóvil. Sin embargo, yo veo muchas deficiencias en esta cuestión de la movilidad a raíz de 2 años para acá, que se han modificado tiempos de semáforos, reducciones de avenidas, controles de velocidad donde no debe haber control de velocidad, donde se reduce a un punto que se emite más de lo que se emitiría si tuviéramos otra velocidad. Esta parte de la movilidad, mientras no se atienda correctamente y mientras haya los rezagos que van por años, podemos sacar a los microbuses. Sin embargo,
mientras no se ataque a fondo una buena ingeniería de tránsito o se propongan medidas más adecuadas, vamos a seguir teniendo el problema, y lo peor es que sigue aumentando la flota vehicular. Esta noche en el programa Relieves analizamos el tema del impacto ambiental en la Ciudad de México. Le invitamos a que se ponga en comunicación con los invitados que se encuentran en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Relieves. En esta ocasión les saluda con muchísimo gusto Lénica Ávila, quien los invita a quedarse aquí en la frecuencia de Radio Educación los próximos minutos de este programa. En esta ocasión vamos a hablar sobre la contaminación que vive la Ciudad de México, particularmente en esta temporada de ozono, donde, como todos sabemos, aumenta el calor, disminuyen los vientos, lo que hace que se incrementen las concentraciones de contaminantes, a lo que en este semestre en particular también tendremos que agregar el hecho de que los centros de verificación vehicular están cerrados por reestructuración. ¿Usted qué piensa de esta medida impulsada desde el gobierno central? ¿Ayudará a un mayor control de las emisiones contaminantes en un próximo futuro, cuando se empiecen a revisar con otro control, o quizá tenga tintes electoreros? De todo eso vamos a hablar esta noche de Relieves, así que lo invitamos a participar a través de nuestra multilínea, que es la 4155-1060. También se puede comunicar a través de nuestro perfil de Facebook, Relieves 1060 AM, o en Twitter a través de @Relieves 1060. Y esta noche tenemos el gusto de que nos acompañen aquí en la cabina central de Radio Educación la doctora Beatriz Cárdenas. Ella es directora de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias. También tenemos el gusto de que nos acompañe Víctor Alvarado. Él es coordinador de transporte eficiente de la Organización del Poder del Consumidor. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Y también está con nosotros Maitonce García. Él es fundador del colectivo de Transita Seguro México. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Entonces le recordamos nuestra multilínea 4155-1060. Doctora Beatriz, pues vamos a empezar con este tema que nos trae muy confundidos, que realmente no sabemos bien a bien qué es lo que va a suceder. Estamos en esta temporada de ozono. Hoy está más tranquilo, parece que va a llover algunos días esta semana, pero todos sabemos que entre finales de febrero, marzo, abril, pues hay mucho calor, poco viento, aumentan los contaminantes, empiezan las contingencias ambientales, que es pues dejar de circular, pero en este 2018 pues también nos llama la atención que los centros de verificación vehicular están cerrados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con los centros de verificación? Bueno, los centros en efecto, este semestre no hay centros de verificación en la Ciudad de México operando, porque aquellos centros de verificación que tenían una autorización feneció en 31 de diciembre del año pasado. Y en lugar de hacer una revalidación como se había venido haciendo en los últimos 20 años, se decidió modernizar el programa y hacer una nueva convocatoria para nuevos centros de verificación que van a tener una vigencia de 10 años y van a tener obviamente cada año que presentar también toda la documentación que pruebe que están operando como debe ser, ¿no? ¿Aumentarán los estándares en la revisión de los contaminantes? ¿Qué va a suceder en sí? Sí, el nuevo programa consiste en varios cambios. El primero es que, como dije, son nuevas autorizaciones. Eso no quiere decir que sean todos nuevos centros, es decir, puede haber algunos centros que obtuvieron la autorización y ya tenían una autorización que concluyó en diciembre pasado. Eso no fue criterio. No había criterio de tuvieses o no, o hubieses operado un centro de verificación. Se lanzó una convocatoria con criterios muy claros, y uno de los cuales era, hicimos algunos cambios en el sistema centralizado del programa de verificación vehicular de la Ciudad de México, que es único en el sentido de que el software que controla todo el sistema no es un software que le pertenece a un tercero, es un software que ha sido desarrollado a lo largo de los años por diferentes expertos, pero le pertenece a la Ciudad de México. Eso quiere decir que todos los datos que se generan en los centros de verificación son centralizados, son codificados en el envío del centro de verificación al sistema central, y a partir de eso se emite el holograma. Entonces es un sistema que tiene muchos controles, justamente para evitar actos de corrupción. El sistema, también los equipos que conforman la parte de análisis de contaminantes son definidos, especificados también bajo criterios muy específicos de la Ciudad de México, que también
reducen todo tipo de alteraciones. Exacto, y sí se puede realmente detectar que se está alterando alguno de los mecanismos de este software, porque de repente, pues uno confía en que se ha avanzado, en que no hay actos de corrupción, y después resulta que si vas a tal, pues ahí fíjate que te bajan la medida y entonces ahí sí pasa, así. Te vas a dar cuenta si en ese centro de verificación hay muchos coches, quiere decir que ahí sí te seguro pasa tu coche. Sí, hay varios sistemas. Este caso, por ejemplo, de software, hay un sistema de vigilancia, hay un sistema de centralización de que se recibe el dato del vehículo y se hace también un cotejo con lo que un vehículo de ese tipo debería estar emitiendo. Entonces hay veces que no coincide, se está verificando que el vehículo realmente, cuya placa se está teóricamente verificando, realmente corresponda. Hay muchos candados, obviamente todo sistema es falible. Y ahí es una parte de innovación, ¿no? Como en todo, siempre se hace algo y se encuentra una manera de a lo mejor evadirlo, pero este sistema tiene más candados. Incluimos también algunas precisiones en los sistemas que miden los gases de contaminación, los gases contaminantes. Metimos un sistema de vigilancia también mejor, incluyendo muchas de las tecnologías que ya están disponibles. Y también incluimos la parte de una inspección físico-mecánica, es decir, los nuevos centros de verificación van a considerar otras características que hasta entonces nunca se habían considerado en ningún sistema de verificación en México. En otras partes del mundo se medían incluso estas partes físico-mecánicas y muy pocas veces las emisiones, aquellos países desarrollados. Y otros países, por ejemplo en América Latina, habían incluido la parte de inspección físico-mecánica. Se va a incluir la inspección físico-mecánica y también vamos a incluir la medición de partículas finas o ultrafinas, las nanopartículas. Entonces se están incluyendo estos equipos que permitirán tener muchísimo mayores criterios para identificar si un vehículo, cuál es el impacto en términos de emisiones de contaminantes, ¿no? Okay. Víctor Maitón, ¿ustedes cómo ven la manera en que las autoridades capitalinas tratan de manejar el problema de las emisiones contaminantes? Bueno, Maitón. Si bien es un programa que lleva ya más de 20 años y ha tenido muchas mejoras, como bien lo dice la doctora, es un programa que ha venido evolucionando y se ha aprendido de todo lo que ha sucedido, ¿no? O sea, recordemos que en principios de los 90, el programa era voluntario, ¿no? De ahí pasó al hecho de que nos pusieron unos colores, ¿no?, en nuestros vehículos, y pues te toca verificar en tal momento, pero ¿de qué nos sirve esa verificación? Realmente no solamente es controlar las emisiones, sino es que esa verificación vehicular nos ayuda y se junta con el programa de Hoy No Circula, ¿no? O sea, son dos temas que están enfocados a mejorar la calidad de aire en nuestra ciudad. Y pasando en la línea del tiempo, pues ya pasamos al tema de ya hacerlo megapolitano, ¿no? O sea, ya es no solamente la Ciudad de México, sino también Estado de México, y ahora pues se junta Puebla, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, y ahí es donde a lo mejor entra la discusión, ¿no? Porque al final los usuarios o público de la Ciudad de México pues somos cautivos, ¿no? No está mal, el problema es de que hay otros muchos que a veces se juntan con la norma oficial mexicana, pero tienden a ser laxos los verificentros. Está muy bien que los verificentros ahorita se estén renovando y haciendo más estrictos, ¿no? Que aún así estamos todavía lejos de lo que marcan los estándares de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a emisiones. ¿Cuánto tiene que ser según la OMS? Híjole, la OMS te marca 10 nanogramos por metro cúbico pero no son emisiones, son concentraciones. O sea, niveles permisibles, son normas de calidad del aire. Entonces, en efecto, por ejemplo, para partículas finas, las PM2.5, ellos recomiendan que deberíamos tener 10 microgramos por metro cúbico, esa es la unidad, ¿no? Al año de partículas PM2.5. Y nosotros tenemos 12. Estamos arriba. Y los IMECAS, estos famosos, el 150. Por ejemplo, para ozono, es que el índice metropolitano de calidad del aire es una equivalencia. En realidad es para hacerlo más entendible. Sí, para que más o menos entendamos, ¿no? Exacto, porque hablar de concentraciones o microgramos por metro cúbico, partes por billón es confuso. Entonces, lo que se dice es, das un valor de 100 puntos del índice
al nivel que marca la norma mexicana, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ozono, la norma marca que por 1 hora no debes rebasar más de 95 partes por billón. Entonces, el equivalente son 100 IMECAS. Cuando pasas de 95 ya tienes 100. Y para partículas, pues serían 45 por Pero día. nosotros lo estamos fijando en 150, ¿no? 150 para declarar contingencias. Ok. ¿no? Es decir, arriba de 100 ya estás con calidad mala. A 150, en efecto, a partir de 2016 se define que es el valor en donde se declara una contingencia. Eso no quiere decir que de 100 a 150 no tengas impactos en salud, pero lo defines pues por muchos de los impactos socioeconómicos que tienes en declarar una contingencia, ¿no? Exacto, todo lo que separa, Víctor, los efectos en la salud, por ejemplo, de toda esta contaminación terrible. Sí, bueno, es justamente un tema alarmante. Justamente hay que mencionar que, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más del 90% de la contaminación del aire en la ciudad de los países en desarrollo es ocasionado por emisiones vehiculares. O sea, justamente de ahí la relevancia de actualizar este programa. Pero yo me gustaría centrar más en la visión del usuario, ¿no? Que es algo que abordamos dentro del poder del consumidor. Y el usuario tiene una exigencia. O sea, actualmente el programa de verificación, o como se hacía anteriormente, pues es un día prácticamente perdido para las personas, ¿no? Por los trámites, por la forma en que se hacía, por este programa que de alguna manera, no hay que decirlo todos, pero sí en muchos, era un trámite en sí laxo. De hecho lo mencionaste al inicio, en el que al igual y si te ibas a un verificentro sí, al igual y en otro no. Creemos dentro del poder del consumidor que justamente es una medida muy buena y es algo que solicitan las personas, al menos de la Ciudad de México, pues justamente para eficientar sus tiempos. Esta es una herramienta, hay que decirlo así, tecnológica, que te permite justamente lo que hoy quiere un usuario, y es reducir sus tiempos en alguna actividad. Y lo vemos justamente lo vemos realmente funcional, pero como todo, una puesta en marcha de una herramienta tecnológica, pues justamente tiene en sus inicios áreas de oportunidad en el que al igual y no va a estar operando al 100%, se busca que sea al 100%, pero sí justamente se van a presentar esas fallas, y justamente eso desde el poder del consumidor siempre hemos creído que se arregla con campañas de comunicación, explicándole a las personas cómo funciona, porque si las personas no saben cómo va a funcionar, pues justamente una buena herramienta, pues justamente lo ven como algo que no funciona. Y de ahí que viene el descontento. No, y también hacer hincapié en que en este tipo de acciones no cabe la corrupción, o sea, porque estás atentando contra tu salud. O sea, aquí no es de que te doy una mochadita y entonces déjame pasar mi coche que contamina ostentosamente. O sea, estás atentando contra la salud de todos. Sí, Maitonce. En un momento dado, en el anterior programa, algo que puso en evidencia, no la corrupción a lo mejor ya en los centros, sino cómo un sistema es alterable. Eso es la cuestión del OB2, ¿no? Toda la polémica que se hizo a nivel mundial de las marcas Toyota y Volkswagen. Que también ellos mismos falsificaban de fabricación, modificaban, ¿no? Los códigos, modificaban la estructura de sus propios sistemas, y eso reducía, ¿no? Eso estás hablando de temas de modificación de datos de la fuente, ¿no? Entonces, poner un sistema de control de emisiones basado en los mismos programas que traen las computadoras de los vehículos nos hace vulnerables a pues a hackeos, a modificaciones por parte de cualquier programador o incluso de las marcas, ¿no? Y eso es lo que en un momento dado nos hace preguntarnos, ¿no?, cómo se tiene que hacer de manera correcta. Y lo digo de esa manera porque al final igual un sensor que se coloca en una fuente de emisiones también es alterable, ¿no? O sea, todo en esta vida es alterable si lo sabes hacer. Pero aquí el punto es, nosotros como usuarios, también como usuarios de vehículo, ¿qué tan responsables somos? O sea, la autoridad está haciendo su parte, en este caso Ciudad de México, pero como lo decía en mi anterior intervención, estás hablando ya de otras entidades que son laxas. Entonces, ¿de qué nos sirve que en un momento dado la Ciudad de México se apegue un poco más a las necesidades actuales, en los estándares internacionales, cuando las demás instancias no lo están haciendo? Entonces, si hace unos años por el tema me salto a otros temas, fotomultas, tenencia, empezamos a ver la migración de usuarios a otras entidades, muy probablemente al
actualizarse y hacerse más estrictas estos programas, vamos a ver la misma situación, ¿no? Y entonces, una medida buena, va a haber gente que va a encontrar la manera de evitarla, aún estando circulando, pues lo voy a decir, en la olla de la Ciudad de México, y todos seguimos respirando esos contaminantes, ¿no? Fíjate que ahí ya lo dijo Víctor, es clave la parte de comunicar al ciudadano, a la ciudadana, por qué hay estos programas, ¿no? Que en realidad sí hay mucha desconfianza, hay mucha molestia, porque tengo que verificar. Bueno, primero porque la mayor parte de las emisiones, o sea, hay una parte importante de las emisiones de contaminantes que vienen de vehículos. Eso no hay más. Es casi el 80%, ¿no? Sí, para algunos contaminantes, por ejemplo, óxidos de nitrógeno, definitivamente no hay duda que los vehículos son las fuentes emisoras. Y los óxidos de nitrógeno son precursores para formar ozono, ¿no? Pero también forman aerosoles secundarios, y ya de por sí los óxidos de nitrógeno son tóxicos, ¿no? Pero lo que sí sucede, lo que no tenemos muy claro es, bueno, tengo un vehículo, quiero moverme a todos lados, quiero moverme rápido, y quiero moverme todos los días, sin importar cuál es el impacto que tengo en esta movilidad. Y yo creo que ahí sí tenemos una corresponsabilidad importante. Son pocas las personas que se mueven en vehículos privados comparado con la gente que se mueve en otro tipo de transporte. Sin embargo, los vehículos particulares contribuyen de manera importante. Entonces, la verdad es que sí tenemos que tener sistemas de control. Y en efecto, la pregunta siempre es, bueno, cuando en un lugar tienes medidas más estrictas, siempre tienes el riesgo de que tienes una migración y que en otros lados haya medidas más laxas. Eso pasaba en el resto del mundo, ¿no? Los países del primer mundo empezaron a tener medidas de control de emisiones en todo tipo, y muchas de estas empresas migraron a otro lado y empezaron a contaminar, hasta que esos países empezaron a poner medidas de control. Pasa algo similar con las entidades de la megalópolis. Lo que les hemos dicho es, bueno, el incentivo para tener un programa de verificación vehicular no es quiero circular en la zona metropolitana por el programa Hoy No Circula. Debo tener un programa de verificación vehicular, que además está marcado en la Ley General de Protección del Equilibrio Ecológico, la LEGEPA, desde hace muchos años. Es obligación de las entidades tener programas de verificación vehicular, y lo que muchas entidades no han hecho es implementarlo. Pero primero es por proteger a la población que está respirando ese aire. O sea, claro, la mayor parte de las emisiones que tiene tu vehículo te las respiras tú por el vehículo que va enfrente, y porque hay muchas fugas de estas emisiones que tú respiras dentro de tu vehículo. Y entonces el incentivo por circular o no circular dentro de la zona metropolitana es importante y ha movido muchas cosas, pero debería ser cuidar tu salud y la de la gente que vive rodea, en tu lugar, ¿no? Víctor, sí, que agregar? Bueno, justamente a veces quedamos en este sentido paternalista, en el sentido de que el gobierno tiene que solucionar todo, ¿no? Y somos de repente tan riesgos en el sentido de señalar, es que el gobierno no tiene un control correcto de las emisiones, el programa Hoy Circula no está funcionando, pero justamente hay que mencionarlo, al menos en la Ciudad de México sí tenemos ya un gran avance comparado con el vecino, con el Estado de México, Toluca, ¿no? Sí, o sea, es una barbaridad. Y justamente hace rato se estaba comentando de alguna manera pues sí, o sea, aquí hay un control, aquí hay un registro, pero ¿qué está pasando en el Estado de México? ¿Y cuántos vehículos están registrados en el Estado de México? Y nosotros quizás, si nos preguntamos, tenemos compañeros que usan un vehículo, ¿qué es lo que hacen? Se van y se emplacan justamente en el Estado de México porque huyen de alguna manera de su responsabilidad. Y quiero regresar con este tema clave, justamente con el tema de comunicar, porque comunicar nada más implica responsabilizarse, bueno, sí, responsabilizar tanto al gobierno, pero también nosotros, y la pregunta es qué tan conscientes estamos a la hora de utilizar un carro. Es algo que nos formulábamos hace rato, ¿no? Y por decir, justamente en el 2011, la Semarnat 2008 sacó una tabla que justamente hacía conciencia, y creo que hoy en día es algo que se tendría que empezar a difundir bastante. Y por decir, es específicamente de los contaminantes atmosféricos, y te menciona que el ozono te genera congestión nasal, ¿no? Por decir, el dióxido de azufre te genera un daño pulmonar. Hay otro punto, el monóxido de carbono te genera una reducción para transportar el oxígeno. Y la pregunta es, ¿eso lo sabemos nosotros como personas? O sea, ¿sabemos nosotros que estamos expuestos a eso en las vialidades dentro de la Ciudad de México? Pero también estamos conscientes que nosotros al utilizar un vehículo lo estamos provocando. Y justamente en el 2012 sacó el Instituto Nacional de Ecología un dato que menciona que el mexicano en promedio recorre 43 kilómetros al día en un automóvil. Es muchísimo. O sea, el tema es, ¿tenemos que depender realmente de un automóvil para movernos? O bien,
empezar a migrar a sistemas de transporte público que sin ninguna duda podrían generar menos emisiones de contaminantes. Que también ahí es otro tema, el tipo Claro. de transporte público que tenemos. Pero, a ver, para ir avanzando, ¿qué es lo que se está haciendo en este sentido con la megalópolis? Porque efectivamente aquí en la Ciudad de México se está endureciendo todo. Yo creo que para bien, porque nos hace responsable de todas las cosas que cometemos con nuestros automóviles. Entonces, el hecho que cuando tú vas a verificar, tienes que tener pagadas tus multas por estacionarte mal, por haberte pasado un alto, y si no te dan la verificación, también te vuelve responsable de tus otros actos. Sin embargo, como decíamos, en los estados, a mí me tocó en Toluca, o sea, es que es impresionante, o sea, iban al lado mío los coches, pero contaminando ostentosamente. Dije, bueno, pero que esto no es parte de la megalópolis, es la capital del Estado de México. ¿Por qué están circulando estos coches contaminando ostentosamente? Y nadie hace nada, no había patrullas ecológicas, no había nada. Y es Toluca, que está aquí, a 80 kilómetros. Sí, definitivamente, así como nos tenemos que corresponsabilizar de estas acciones, utilizar el vehículo, ponernos productos o sea, hay muchas cosas que hacemos, pues también cada entidad pues es autónoma y tiene que implementar las medidas de control, y son los ciudadanos de esas ciudades pues que tienen que exigir pues que se lleven a cabo estas medidas. La verdad es que el tema de la calidad del aire de la Ciudad de México, pues es cierto, estamos todavía lejos de cumplir con los niveles sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y con nuestras propias normas. Hacia allá tenemos que ir. Pero lo que nadie puede dudar, con toda la base de datos que existe, con toda la información que existe, es que ha habido una reducción importante de contaminación del aire que en otras ciudades no se ha logrado. Y eso ha sido pues resultado de estas medidas, pero también de que los ciudadanos lo han hecho. O sea, ha representado muchos sacrificios y muchos esfuerzos de quienes vivimos en la Ciudad de México y que somos consistentes con eso, ¿no? Tengo un vehículo, trabajo aquí, vivo aquí, pues también hago lo que tengo que hacer con respecto a estas medidas, ¿no? En las otras entidades lo que ha pasado con la Comisión Ambiental de la Megalópolis es que se han acordado que se van a homologar, se van a armonizar la misma manera, de la misma forma en que hacemos la verificación vehicular en la Ciudad de México y en el Estado de México y en Toluca, y poco a poco es también desarrollar capacidades locales, ¿no? Pero pues finalmente es una acción que cada entidad pues tiene su responsabilidad. Lo que sí hacemos en la Ciudad de México es que una vez que entran a la Ciudad de México, estos vehículos les respetamos su holograma. Es decir, si tú traes un holograma 0 o 1 que fue emitido por Puebla, Morelos o el Estado de México, yo respeto, pero si yo logro ver con estas campañas de las patrullas ecológicas, con sensores remotos, que tú estás emitiendo más de lo que deberías, pues eres objeto de multa, porque no estás cumpliendo con las emisiones que deberías tener. Y lo mismo, bueno, yo te respeto tu holograma, pero tú tienes que respetar y no circular los días que no puedes circular dentro de la zona metropolitana del Valle de México. ¿Y las multas son qué? ¿De 3,000 a 4,000 pesos? Estaba leyendo. No, son 1,600, 1,800 pesos. ¿A los foráneos que llegan y contaminan? Uh-huh. ¿1,800 pesos? Sí. ¿Y sí se garantiza que la patrulla ecológica no acepta mordidas? Porque también aquí en la Ciudad de México de repente también vemos camiones que, bueno, van contaminando a todo lo que da y dice uno, ¿qué hago? Sí, no, claro, yo creo que esa es también una historia de éxito. Las patrullas ecológicas es un grupo reducido, son jóvenes los que están trabajando en ello, tienen un compromiso muy claro, pero además hay también un sistema de control. Todos ellos están grabados y monitoreados por videovigilancia todo el tiempo. Ellos no pueden permitir o ofrecer este tipo de actos de corrupción, y ahí cualquier ciudadano que lo encuentre lo puede denunciar. Y se van con video y con grabación. Y por supuesto que en caso de encontrarse responsables, por supuesto es despedirlos, pero además fincarles responsabilidades, ¿no? Y es que sí, es bien interesante, de verdad, son personas muy comprometidas, lo están haciendo porque sí creen que esto es necesario, la parte de corresponsabilizar y además utilizar tecnología pues, moderna como un sensor remoto y identificar, tú estás emitiendo más de lo que deberías y sin embargo traes un holograma que dice que no estás emitiendo tanto, ¿no? ¿Y los sensores remotos están instalados en las entradas o hay en varias partes de la ciudad? Son sensores móviles, se van moviendo. De hecho no tenemos un lugar fijo y en teoría nadie debe saber dónde nos vamos, dónde se van a implementar estos operativos. Y sí requieren ciertas características, tienes que separar a los vehículos para que pasen a una velocidad X frente al sensor, también por protección a quienes están haciendo la prueba.
y eso limita el número de vehículos. Pero bueno, al día se miden 4,000 vehículos, ¿no? En una campaña de sensor remoto, ¿no? El Estado de México también tiene una campaña que está implementando y hay otras entidades de la megalópolis que quieren implementarlo, no con sus propios sensores, sino con a lo mejor sensores de otras entidades, de otras instituciones. Pero lo que es bien interesante es eso, que con estos sensores tú lo que empiezas a ver es, en teoría debiste haber tenido un holograma de tal tipo y sin embargo estás emitiendo más contaminantes, pero lo que sí hemos visto en estos estudios es que los vehículos emplacados en la Ciudad de México, que ya pasaron por este programa de verificación, hay mucha correspondencia en el holograma que tienen con respecto a sus emisiones. En otras entidades no lo vemos. Es lo que está faltando, sí, Maytons. Aquí un punto que desde la sociedad civil vemos es que muchas veces le falta tentáculos al gobierno. Es decir, ahorita estamos frente a la autoridad, ¿no? En este caso SEDEMA. Pero desafortunadamente la misma legislación de la Ciudad de México ha ido siendo selectiva y hasta siendo punto específica de quién es el responsable de generar las normas, pero sobre todo la aplicación de esas normas. Es decir, aquí nos están hablando de que hay un grupo de patrullas ambientales, ¿no? Pero la verdad es algo pequeño para la cantidad simplemente de territorio. Ya no hablemos de la cantidad de vehículos. Y hace muchos años el reglamento de tránsito, bueno, más bien, en el reglamento de instituciones, de servidores públicos, decía que un policía podía marcarte el alto por A, B, C, D, F, G, entre esas, a un vehículo que contaminara de manera ostentosa, no decía más. Y en tratar de hacer la función pública más especializada, se deja ese tipo de cuestiones a un grupo especializado, pero a la vez reducido. ¿A qué voy con eso? En un momento dado, la policía, no voy a decir, porque ahí también tienes una subrama de muchas policías en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, puede hacerse la vista gorda porque va a decir, es que a mí no me toca el parar a un vehículo contaminante, sea de la Ciudad de México o sea de otra entidad, porque le toca a la Policía Ecológica, ¿no? Ahí es donde se vuelve discrecional y entonces alguien que diga, pues, no verifico, ese día no me toca circular, lo hago, le doy a un agente de tránsito que me encuentro y sigo circulando. Es donde cabe la responsabilidad como individuos, como ese ciudadano que evita ser un buen ciudadano, ¿no? O sea, puede tener una entidad del gobierno local mecanismos de control, de revisión, de sanción, pero a veces queda limitado ante todo eso. Y sobre todo también en cuanto no solo a los vehículos particulares, sino también transporte de carga, ¿no? Es importante, porque ahí ya entras en otro tema, o sea, ya no solamente es la norma para vehículos a gasolina, estás hablando también de normas de vehículos a diésel, ¿no? Que se comportan diferente, que ya estás hablando de humos, opacidades, sí. Carbón negro, sí, etcétera. No, entonces, ahí es cuando todo este tema de las emisiones se vuelve más complejo y a veces nos quedamos solamente con el universo que pensamos que somos los usuarios de vehículos particulares, cuando ya se vuelve más complejo. Y algo importante, muchos de estos usuarios de transporte a diésel no es que hayan emplacado en la Ciudad de México, sino son transporte con placa federal. Entonces, híjole, no me toques, porque a mí quien me tiene que decir las normas y sobre todo quien me regula, pues es una entidad federal que en el peor de los casos no los está regulando en el caso de emisiones contaminantes. ¿Quién da las placas federales? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Y esa que a los que pueden circular todo el tiempo? Pues bueno, en principio cumplen con la revisión o la verificación en centros de Secretaría SST. Y sí tenemos un problema, ahí es importante porque cada quien está regulando y es decir, una vez que entran a la Ciudad de México deberían cumplir con estas reglas, pero las especificaciones, los niveles de emisión máximo, no solamente de los vehículos en circulación, de los nuevos, todo eso es en efecto son disposiciones federales.
Y ahí puedes tener un gran esfuerzo de la autoridad local, pero necesitas la colaboración y que las autoridades federales realmente hagan su trabajo. Y en efecto, muchos de estos vehículos que todos percibimos, que todos vemos, algunos de ellos tienen placa federal, ¿no? Entonces sí, por supuesto, una vez entrando a la Ciudad de México los puedes multar, pero sí también tienen otras especificaciones. Bien, pues estamos en el programa Relieves. Esta noche estamos hablando de la contaminación aquí en la Ciudad de México y también de esta reestructuración que están viviendo los verificentros para hacer una mejor revisión de los contaminantes que emiten los automóviles que circulan en la ciudad y en la zona metropolitana. Está con nosotros la doctora Beatriz Cárdenas, directora de Gestión de Calidad del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Víctor Alvarado, coordinador de Transporte Eficiente de la organización El Poder del Consumidor, y Maitonce García, fundador del colectivo de Transita Seguro México. Nuestra multilínea 4155-1060 y regresamos en un momento. Hace unas semanas, la Ciudad de México fue sede de la segunda reunión anual de Mujeres por el Clima del C40, una iniciativa de gobernantes de ciudades de todo el mundo para impulsar acciones para frenar el cambio climático. En este contexto, activistas de Greenpeace se manifestaron para denunciar que en la capital mexicana se han retrasado los proyectos de movilidad que reducirían los gases de efecto invernadero y mejorarían la calidad del aire. El maestro Jorge Adrián Flores Rangel, académico e investigador en geografía ambiental, dijo que el aumento de los combustibles trae como consecuencia que los niveles contaminantes vayan en aumento. La mayor parte de los hidrocarburos de acceso, de fácil acceso, es decir, que no se encuentran a más de 1 o 2 kilómetros debajo de la superficie terrestre, han sido quemados. El 80% de los hidrocarburos de fácil acceso ha sido quemado y se encuentra libre en la atmósfera. Entonces ya no solamente son las ciudades europeas, ya prácticamente esta condición se ha extendido a todas las ciudades del planeta. En todas las ciudades del planeta tenemos miles y a veces hasta millones de vehículos diariamente quemando estos combustibles. Esta no es, por supuesto, la mayor cantidad de hidrocarburos que se queman, es el sector industrial, la generación de energía, las plantas de ciclo combinado. El consumo de energía fósil es la fuente principal de emisiones de gases de efecto invernadero. Este propicia el aumento de la temperatura y la afectación del clima a nivel global, fenómeno conocido como cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que reúne a más de 2.500 científicos y expertos de todo el mundo que analizan y recomiendan en torno a los aspectos científicos y técnicos del fenómeno climático. Así lo explicó el doctor Jorge Adrián Flores. Toda esta emisión de gases de hidrocarburos, toda esta quema de hidrocarburos a lo largo ya de 100 años, por supuesto, no tienen el planeta Tierra, las condiciones atmosféricas, se trata de un sistema cerrado, es decir, no se liberan hacia afuera del planeta, se quedan en la atmósfera. No solamente, cuando hablamos de hidrocarburos no nada más hablamos de petróleo, también hablamos de gas metano, que es 4 o 5 veces más contaminante. Cada molécula de gas metano es más contaminante que la de los hidrocarburos convencionales, es decir, de la gasolina, del petróleo. La reducción en la calidad y la cantidad de agua, el incremento constante de las inundaciones, la aparición de días más calurosos y más olas de calor, el decremento en la calidad del aire de la Ciudad de México y el aumento en la incidencia de enfermedades como distintos padecimientos gastrointestinales, asma y neumonía son algunas de las consecuencias del cambio climático que ya está viviendo la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el ejemplo más claro de este calentamiento global lo podemos ver todos los días en los volcanes. Los volcanes, tanto el Popocatépetl como el Iztaccíhuatl, hace unos todavía 20, 30 años, pero hace 50 mucho más, estaban todo el año tenían estos casquetes polares
unas nieves perpetuas que superan los 5,000 metros de altura. En la actualidad, el Popocatépetl, bueno, además por su actividad, ha perdido completamente estas nieves perpetuas, y en el Iztaccíhuatl, el casquete perpetuo que queda es ya cada vez más pequeño. En los próximos años podríamos verlo desaparecer definitivamente. Continuamos en el programa Relieves. Le recordamos nuestras formas de comunicación: 4155.060, Lada sin costo 01800 080 1060, o a través de nuestra página de Facebook Relieves 1060. Acompáñenos. Agradecemos muchísimo a Francisco Muñoz por este reportaje en voz de Aida Aguilar. Bueno, pues ya vimos más o menos cómo está el asunto del control vehicular de los automóviles particulares, pero ahora vámonos al asunto del transporte público, porque efectivamente es lo que comentábamos. Le digo, yo tengo toda la disposición de dejar mi auto, hasta de no comprarme un coche, pero ¿a dónde me subo? Ahí a apretarme al metro, que cada vez está peor. O sea, realmente es impresionante la manera en que va lleno el metro. Las líneas del Metrobús están saturadísimas, y bueno, y los autobuses los microbuses viejísimos, ¿no? O sea, en cualquier momento se le cae la suspensión, la flecha, todo, es toda una aventura ir en los microbuses. Doctora. Sí, en efecto, el tema de un transporte sustentable y un transporte digno todavía es un reto. La Ciudad de México ha avanzado muchísimo en términos de transporte público. Otra vez estamos hablando de una ciudad que tiene 8 millones de habitantes, pero que en el día puede tener una población flotante de 20. Muchos más, 20, ¿no? Y todas estas personas que vienen a trabajar, a estudiar o a comprar o a hacer cualquier cosa, pues necesitan transportarse, ¿no? Y sí hay un problema de saturación. Tenemos también un sistema en donde todos entramos a la misma hora y todos salimos a la misma hora, y no hay sistema que tú puedas diseñar que te aguante ese tipo de la demanda en un momento pico, ¿no? Entonces deberíamos empezar a pensar, independientemente de hacer un sistema con mejor tecnología de emisiones, con una mejor tecnología y requerimientos de seguridad para los pasajeros y para quienes están en la calle, también deberíamos empezar a ser innovadores en cómo nos movemos, a qué horas nos movemos, ¿no? En efecto, si yo me quiero mover a las 8 de la mañana en metro, pues está complicado, pero a lo mejor si me muevo a las 9 puedo tener más posibilidades. Sí puedo hacerlo, hay mucha gente que no puede. Y para eso tenemos que pensar en movernos en sistemas de movilidad pues sustentables en términos de a qué hora y cómo utilizamos mejor nuestro tiempo. Y con respecto a emisiones, bueno, el transporte registrado en la Ciudad de México, pues incluso este concesionado tiene que cumplir con emisiones vehiculares, y en efecto hay un momento en donde pues la obsolescencia del vehículo, de la tecnología, el trato, el falta de mantenimiento hace que estos vehículos tengan un... Víctor, me dabas la radiografía de la antigüedad del transporte. Sí, justamente, en la Ciudad de México. El tema del transporte público es algo, híjole, mágico, grande, entendible a veces, pero por decir algo, en la Ciudad de México se tiene un registro que hay alrededor de 30,000 unidades de transporte público. De esas más del 50% justamente son microbuses, estamos hablando de más de 16,000 unidades, ¿no? Y estos vehículos tienen una vida, bueno, de utilidad de más de 20 años, hay que decirlo, y el escenario pues parece feo. Pero justamente si nos vamos a la parte metropolitana, hay que decir que el Estado de México está conformado por casi 56,000 unidades, pero de estas 37,000 son vagonetas, combis. Entonces, en un contexto metropolitano nos estamos moviendo justamente unidades de baja capacidad y altamente contaminantes. En el Estado de México las unidades andan por encima de los 30 años de edad. Imagínate, ese es el servicio que está operando. Pues ya ni fabrican la combi. Justamente, exacto. Ahora vámonos justamente con recientemente la encuesta Origen-Destino. Hablaba de 34 millones de viajes que se hacen al día. De estos, casi el 50% se hacen en transporte público y se hacen justamente en microbuses y vagonetas. De ahí la relevancia justamente de atender el problema de movilidad y de transporte a partir del transporte público, ¿no? Pero aquí el tema... Y siempre lo he dicho, los problemas de transporte se resuelven siempre de dos maneras. Por un lado el tema de la oferta y por el otro lado de la demanda. Por el lado de la oferta, al menos en la Ciudad de México, aparentemente ya está resuelto. ¿Y qué quiero decirte?
Ya tenemos metro, tenemos BRT, tenemos servicios eléctricos, tenemos sistemas de movilidad no motorizada, ecobici, ¿no? Ese es el resolver el problema desde la parte de la oferta. Ahora, por la parte de la demanda, ¿realmente estamos resolviendo el problema? O sea, ¿realmente estamos enamorando al usuario para que se suba al transporte? ¿Le estamos dando las condiciones? ¿Realmente el transporte público es de calidad? No. Ahora, hoy se habla de repente mucho del metro, de las condiciones en horas pico, pero hay que decirlo, el metro está rebasado por 2.5 millones de viajes al día. Cuando el metro está... su funcionalidad es de 3.5 millones de viajes al día. Hoy está operando en 5.5 millones de viajes. O sea, de milagro. Sí, justamente, ¿no? Entonces es un tema que hay que atacar y hay que empezar a resolver. Debo decir lo que al menos en la Ciudad de México sí se está haciendo. Entonces, si bien, como lo comenta ahorita Víctor, es un tema oferta-demanda. La realidad es que somos muchos millones de personas, somos más de 18 millones de personas en la Ciudad de México, tratando de llegar a algún punto. Y si bien el mejor viaje que deberíamos tener es el que no se hace, ¿no? O sea, claro. Pero la realidad es que todos necesitamos ir a la oficina, al banco, a los hospitales, a cualquier lado, ¿no? A ocio, a diversión, etcétera. Todo eso, todos tratamos de buscar una manera de cómo llegar. Si bien todo lo que ahorita la radiografía que nos dio Víctor nos está hablando de que las unidades están rebasadas, ¿no? O sea, en las horas valle una unidad va al 75% más o menos, es decir, no van vacías. Y en las horas pico van rebasadas, o sea, es clásico ver vehículos colgados, ¿no? El metro haciendo tandas para que se puedan llenar los vagones, o más bien para que se llenen de maneras algo segura, ¿no? Algo que estábamos comentando fue justamente todo este enjambre que podríamos decir de concesiones, que al final lo podríamos considerar incluso hasta operarios que son personas que en el buen entender tendrían que ser funcionarios públicos, ¿no? O sea, al final el Estado da una concesión a un particular, ¿no? Para que pueda dar ese servicio de transporte en el del buen entender de que la movilidad es un derecho del ciudadano. Entonces, tenemos en la Ciudad de México sistemas gubernamentales, metro, tren ligero, metrobús, que aunque esté concesionado es un sistema del gobierno, ecobici y demás, que dan un porcentaje de ese servicio, y todos los demás son concesionarios. Ahora, tratando de hacer una ligazón con la cápsula anterior, tienes también una gran cantidad de vehículos que prestan servicios de transporte público que no están concesionados, o que son tolerados, o que son piratas. Y ahí entran taxis piratas, principalmente en las periferias. Tienes mototaxis, bicitaxis, lo que llamaríamos golfitaxis, es decir, vehículos eléctricos de golf que prestan un servicio particular, y eso lo vemos en el oriente, en la zona de Barrancas, del poniente sur de la ciudad. Todo eso te está hablando de que hay una realidad alterna a lo que estamos viendo en el área central, donde convergen pues prácticamente 8 líneas del metro, donde están las 7 líneas, de Metrobús actuales, donde tienes un sistema ecobici, que es un sistema personal de transporte, ¿no? Donde a veces la gente dice, pues es que ahí van ciclistas. No, la ecobici es un medio de transporte estructurado, basado en estaciones de origen-destino, y todo eso trata de mover pues una cantidad sí limitada de viajes, porque ahorita en la encuesta origen-destino pues nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de viajes que están haciendo a pie, es decir, la gente también ya está recuperando la forma de movernos a pie, pero por una necesidad. Pues porque no nos queda de otra, nos queda de otra. Es más rápido moverse a pie o en bicicleta que subirse a un coche. Entonces, ahí lo voy a enlazar con el otro punto. De toda esta cantidad de casi 3.6 millones de vehículos que están en las calles, la mitad está estacionada. La otra mitad está tratando de circular, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que el reto es complejo, ¿no? Porque si bien tú dices, hacemos otro segundo piso, esa no es la solución, porque en 2 años va a estar lleno. Entonces,
el reto que tenemos como sociedad, no solo en la parte gubernamental, como sociedades, cómo evito depender de un medio de transporte para hacer mis actividades, o qué otras herramientas tengo para desplazarme y hacer mis actividades, ¿no? O cómo mejor el transporte público porque para al final, mi movilidad. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque al final ahorita tenemos una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, en el cual, aunque escalonemos horarios, aunque hagamos el día de hoy 5 líneas de metro, la ciudad somos más de lo que nuestra infraestructura actual nos provee. Esa es una realidad. Justamente retomando mejor dicho lo que dice Maytonce, vámonos a la realidad y también lo que dice la doctora. El tema es que hoy las personas lo que queremos es llegar justamente a nuestro trabajo, a la escuela, a realizar alguna actividad, ¿no? Y lastimosamente esto empata siempre en las famosas horas pico, que prácticamente es de 7 a 9 de la mañana. Juntas a las 9, escuela a las 8. Y nada más estamos en ese horario. A mí se me hace muy interesante la política que se implementó en Costa Rica, que se denominó trabajo acumulativo. Es decir, trabajas 4 días y uno no. Esto que implica que al menos un día realmente se van a dejar de mover las personas que normalmente lo hacían. Esa es una buena política. También tenemos justamente la política de los horarios escalonados, ¿no? Entras a las 10, a las 11, pero al fin y al cabo van a ser las mismas personas que se van a seguir moviendo en el mismo día. Te ahorras justamente el tema de ir apretado de alguna manera. Por eso, al menos desde mi óptica muy personal, sí apuesto más por el tema del trabajo acumulativo. Pero ahora lo llevo justamente con el tema de las buenas prácticas, porque de repente hablamos del escenario negativo, pero al menos en la Ciudad de México sí tenemos buenas prácticas, y una de ellas, aunque pareciera que no, y fue víctima justamente de su propio éxito, fue el Metrobús. O sea, ¿qué ha logrado Metrobús? Al menos Metrobús sí ha logrado que al menos entre el 15 y el 17% de los usuarios hayan dejado su automóvil en casa. Uh-huh. Es decir, esa es una muy buena política, es un servicio de transporte público realmente que se ha logrado profesionalizar. La idea hoy en día es justamente estos autobuses morados con blanco, es que también alcancen esa parte, es que se logren profesionalizar, porque es algo que comentábamos justamente afuera del aire, pues justamente es una unidad nueva que genera menos contaminantes, menos emisiones de gases de invernadero, en un contexto general, pero prácticamente es el mismo operador. Es meter una unidad nueva bajo las mismas condiciones de vialidad. Un operador, ¿no? Que lo que decíamos, va en tercera fila, se estaciona donde quiere, y en cambio en el Metrobús no, es un transporte totalmente ordenado, todo va seguro, aunque ha habido asaltos, pero es mucho más seguro que otros transportes. Sí. Están llegando muchísimas llamadas, déjenme darle lectura a algunas de ellas, y si gustan hacer un comentario final. Ana Ofelia Murguía de Coyoacán: le echan la culpa a los autos, pero no se ponen a pensar que lo necesario es ponerse a trabajar en planificar en un buen círculo de transporte público para no usar tanto el auto. El gobierno se va con puras ocurrencias, construyen centros comerciales, edificios, ciclovías, pero en nada ayuda a eso, solo empeora la situación, ya que se llena de autos la ciudad. Yo pienso que los administradores de la ciudad son los culpables de la contaminación que hay. José Luis Moreno Carrillo: a todos les puedo decir que es puro negocio a costillas de los automovilistas, quienes pagan las verificaciones. La corrupción es evidente, solo tratan de engañarlos. Los invitados son funcionarios y creen que todo está bien. Eso no es cierto. La contaminación existe, se necesita trabajar en perfeccionar en ciencia y tecnología. Los motores de diésel necesitan filtros y la gasolina no está bien refinada. ¿Cómo pueden evitar que el aire se llene de plomo? ¿Qué poder evitar ante la venta desbordada de 150,000 litros de gasolina que se venden al año? Urge salvar el aire. Manuel Munguía de Iztapalapa: se sabe que desde 1986 los componentes utilizados para producir gasolinas son altamente cancerígenos y el impacto ambiental sobre la salud ha sido el causante exponencial de cánceres de todo tipo por la liberación de ozono y la asimilación de este tipo en el torrente sanguíneo, en el cual sufre una oxidación acelerada y de ahí la proliferación del cáncer. Pemex estaba amparado, lo estarán todas las compañías que han venido a hacer negocio con el cáncer. Eso es interesante, la composición de las gasolinas, porque también eso también sucedió en el 2016. Alicia García de la Benito Juárez: me parece maravilloso lo que están diciendo, pero la realidad es otra. Ahorita que no estamos verificando, piensan que esa es la solución, pero ¿por qué los camiones de carga nunca han verificado y entonces a nosotros los automovilistas nos obligan a hacerlo? Ahora nos obligan a no usar el automóvil, pero usar el transporte público es terrible. Yo tengo 68 años y es absurdo no usar el auto si las condiciones del transporte no son suficientes para trasladarme. Valentín Rincón de la Benito Juárez: un problema grave que tiene la ciudad y que parece que nadie lo ve es la plaga de muerdas
murciélago que tienen los árboles. De hecho, se están muriendo muchos árboles, por ello parece que nadie se da cuenta. Yo quiero saber su opinión al respecto, porque esto va a influir en la contaminación, ya que sin árboles no tenemos aire puro, bueno, y también la deforestación. Pedro Marín de Coyoacán, el cambio climático antropoinducido tiene fuertes cuestionamientos porque los diversos eventos que suceden en la atmósfera y los problemas de salud que se viven en las ciudades dependen de muchos factores y elementos. Particularmente la Ciudad de México no vive un cambio climático por gases contaminantes, sino por el crecimiento de la superficie de concreto, y por eso ha hecho que aumente la temperatura y se derritan los casquetes de hielo de alrededor, y los problemas gastrointestinales derivan de nuestra alimentación y nuestro ritmo de trabajo. Hay que cuestionar ese cambio porque detrás de ellos está el poder financiero y los bonos de carbono. ¿Algún comentario? Bien filosos nuestros radioescuchas. Yo sí quisiera comentar con esta parte de si culpamos o no a los autos, o si no somos conscientes del problema de la calidad del aire de la Ciudad de México. Yo sí les puedo decir, como funcionaria pública y como por ser antes no funcionaria pública sino investigadora, sí les puedo decir que si hay algo que está claro es que el problema de la calidad del aire de la Ciudad de México es un tema constante, ha sido un tema de varias administraciones y ha sido un tema que se ha continuado en cada una de ellas. Y sí tenemos evidencia de que ha mejorado. No estamos resolviendo el problema, todavía hay muchos pendientes, pero cualquiera que pueda ver los datos que están publicados, que han sido avalados incluso por investigadores de otras partes del mundo y mexicanos, por supuesto, se puede uno dar cuenta que la reducción de contaminantes es evidente. Nos falta mucho, sí, y tenemos retos todavía mayores, porque a lo mejor hay muchas acciones que se están haciendo, pero la mancha urbana sigue creciendo, la flota vehicular sigue creciendo, la demanda de viajes con transporte, con combustibles fósiles sigue aumentando, la reducción incluso de áreas naturales o áreas de conservación también siempre es una amenaza. Son retos y complejos, sin duda. Es un tema muy complejo y muy complejo en la Ciudad de México por las condiciones que tenemos. Y ya rápidamente, porque ya nos vamos a ir, a partir de julio se regresan los verificentros y normal, o sea, no se tiene que gestionar ninguna constancia ni nada como estuvo circulando en redes sociales. No, a partir de julio primero, en efecto, se empiezan la operación de los nuevos centros de verificación, y todos aquellos que hayan tenido verificación el semestre pasado no tienen que hacer absolutamente nada porque ese certificado es válido 6 meses más. Bueno, para que no se crean las fake news de las redes sociales. Maitone, un comentario. Si bien las autoridades están haciendo su trabajo, a veces nos toca a nosotros como ciudadanos también tomar en cuenta todo eso. El parque vehicular crece y va a seguir creciendo, la población también. Entonces, no es que se le eche la culpa al vehículo, es de que sí está comprobado que las emisiones de mayor contaminación vienen de las fuentes móviles, no solo vehículos, es motocicletas, vehículos automotores particulares y transporte a diésel. O sea, es todo un conjunto, no solamente son los vehículos privados, ¿no? Y como lo dice uno de los radioescuchas, todos los componentes que traen los hidrocarburos, o sea, no... Entender la química de un hidrocarburo es complejísima. Ahora, la verdad es que el petróleo mexicano es de los petróleos más sucios en el mundo. Es algo que a veces como sociedad no entendemos. O sea, no es que Pemex nos haya dicho, nos haya mentido, no, es que hay que entenderlo. Y eso, pues, podríamos hablar del Instituto Mexicano del Petróleo, de Pemex, del Instituto Nacional de Ecología, o sea, es mucha información y es importante, pero entender cuál es la composición química de nuestros combustibles. Ha habido mejoras, ¿no? Pero es un combustible fósil. O sea, si queremos que no contaminemos, pues no circulemos, ¿no? Y además, por último, algo que te comentaban de ahí, en Bombay hace 2 años decidieron en 3 años no vender un solo vehículo. Eso es una medida drástica, porque ahí estaban alcanzando lo equivalente a 600 puntos IMECA. Entonces, yo preguntaría a algunos de nuestros radioescuchas, ¿estarías dispuesto, 1, a no circular completamente en vehículos, pero 2, a no comprar vehículos? No, déjalo, radioescuchas, la industria automotriz que tanto se vanaglorian aquí en nuestro país. Justamente quiero cerrar, hay que mencionar que el sector autotransporte es el principal generador de gases de efecto invernadero en México, con un 23%, y en un contexto general el tema es un tema de inversión, de fondos,
Porque, bueno, en un contexto mexicano, pues justamente el 81%, al menos desde el 2011 al 2015, el 81% de estos fondos se le destinó en beneficio al uso del automóvil y solamente el 4% al transporte público. De ahí esa necesidad justamente de querer exigir un transporte público, pero estamos hablando solamente del 4%. Hay que invertir la balanza, es algo que hemos hecho nosotros desde sociedad civil, porque bueno, no somos una instancia gubernamental como tal, y eso ha sido nuestra lucha. Hay que cambiar la fórmula. Muchísimas gracias a los tres por haber acudido al llamado del programa Relieves. Gracias a la doctora Beatriz Cárdenas, a Víctor Alvarado y a Maytonce García por acudir a Relieves esta noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. En la producción de este programa estuvo Aida Aguilar, en la asistencia de producción Gabriela Pérez, reportaje y musicalización Francisco Muñoz, edición digital del programa Raúl Núñez. Al frente del micrófono se despide Lenny Cávila. Que tenga usted una excelente noche. Relieves.